Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Gentile, soy abogado especializado en Derecho Tributario y vengo a hablarles de un tema muy importante, sobre todo en los últimos años, que es la tributación de personas naturales y las acciones que sigue la Administración Tributaria, en este caso la SUNAT, para verificar el debido cumplimiento de estas obligaciones. Mi exposición va a estar estructurada de la siguiente forma. En primer lugar, voy a hablar sobre los impuestos más importantes que existen en el Perú en materia de recaudación y fiscalización. Y posteriormente voy a hablar de los regímenes tributarios que existen y las acciones que puede seguir la administración justamente para verificar que los contribuyentes están cumpliendo de manera cabal con sus obligaciones tributarias. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta para no estar expuestos a las fiscalizaciones y a las determinaciones, mejor dicho, de la administración tributaria de tributos omitidos o multas que evidentemente cualquier contribuyente quiere evitar? Entonces, voy a empezar con los impuestos más importantes. En primer lugar, tenemos al impuesto a la renta, que es quizá el impuesto más conocido, y grava diferentes tipos de rentas, o en este caso pueden tenerse como ganancias, eh, en diferentes modalidades. Por ejemplo, las obtenidas de manera periódica, provenientes de alquileres de inmuebles o rentas de trabajo dependiente, y adicionalmente las enajenaciones de bienes o ventas de bienes como por ejemplo inmuebles o acciones, y también otros ingresos provenientes de terceros, como por ejemplo las rentas obtenidas por trabajo independiente o el ejercicio de una profesión u oficio. Estas son las operaciones que suelen estar grabadas para personas naturales por concepto de impuesto a la renta. Y además tenemos al impuesto general a las ventas, que es un impuesto de naturaleza distinta porque busca gravar el consumo. ¿Y qué significa esto? Que se enfoca en el consumo que es como manifestación de riqueza, y en ese sentido que las personas que realizan, por ejemplo, la compra de un bien, que adquieren que importan un bien o que utilizan algún servicio, que reciben algún servicio, soporten la carga económica de esto. Pero ¿quién va a ser el que va a declarar? Va a ser el que está realizando esa operación, es decir, el que está vendiendo el bien, el que está prestando el servicio. Y en este caso, es importante resaltar que cuando estamos hablando de venta de bienes o de prestación de servicios, solo estarán grabadas con el impuesto aquellas operaciones que se realizan en el marco de una actividad empresarial. Entonces, si por ejemplo ustedes están vendiendo una casa o están vendiendo un vehículo, no tendrían que declarar o no tendrían que realizar el pago del IGB por esta operación, porque estamos hablando de una operación única. No está enmarcada dentro de una actividad empresarial, pero si por ejemplo estamos hablando de una empresa que se dedica a vender autos, evidentemente tendría que pagar IGB por estas operaciones. Entonces estamos hablando diferente, de un mismo tipo de operación, pero el ánimo es distinto y las características, la naturaleza de la operación también para efectos tributarios. ¿Qué operación sí, por ejemplo, sería importante tener en cuenta como persona natural? Es la importación de bienes, porque si estamos hablando de un bien que supera el valor de $200, sí tendría que estar grabado con el impuesto y tendría que presentarse una declaración por este tema, no solo para efectos del IGB, sino para efectos de otro impuesto muy conocido que es el arancel de aduanas. Entonces, esto es un tema muy importante porque si es que ustedes, por ejemplo, compran algún bien en el extranjero y buscan que se les envíe a su domicilio y este supera el monto de $200, necesariamente tendrían que realizar esta declaración, este trámite ante la SUNAT y pagar el impuesto correspondiente. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta en materia de importaciones. Dicho esto, pasamos a otro tema que tiene que ver con los regímenes que existen, los regímenes tributarios. Perdón, antes de ello,
tengo el tema de las categorías del impuesto a la renta y es muy importante para disgregar este tributo que sí tiene muchísimas operaciones que están grabadas para personas naturales. Por ejemplo, tenemos la renta de, o sea, primero es importante detallar un aspecto. ¿Cuál es la relevancia de diferenciar las rentas en categorías? La relevancia está en la manera en que se tendrían que declarar ellas y además en la tasa que les es aplicable y en general el tratamiento tributario que reciben. Las personas que están domiciliadas en el Perú, es decir, todos los que vivimos aquí, que tenemos ya nuestras operaciones aquí, tributaremos en materia de impuesto a la renta no solo por las operaciones realizadas en el Perú, sino por las operaciones que también realicemos en el extranjero. Estas rentas o estas ganancias recibidas o generadas en el extranjero se sumarán a las que estamos generando aquí únicamente a las que aparecen al final, es decir, las rentas de cuarta y quinta categoría. Las rentas de cuarta y quinta categoría que recibimos en el año serán sumadas junto a las rentas de fuente extranjera para finalmente eh, ser grabadas con el impuesto de manera acumulada. Mientras que las rentas de primera y segunda categoría tributarán de manera individual. Este tema es muy importante porque, claro, cuando tú, por ejemplo, realizas la venta de un inmueble, vas a declarar esta operación de manera individualizada, al igual que las operaciones que realizas por alquiler de inmuebles. Van a tener un tratamiento particular, individualizado. No van a ser como las rentas de cuarta y quinta categoría que sí son acumuladas en el año. Ahora, ¿de qué tipo de renta estamos hablando? Estamos hablando, en primer lugar, de las rentas de primera categoría, que son rentas por arrendamientos y subarrendamientos de predios, por ejemplo. Es decir, si están alquilando un inmueble, tendrían que pagar una renta que asciende al 5%. Y cuando estamos hablando de rentas de segunda categoría, hay, una, hay diferentes tipos de operaciones que están dentro de esta calificación. No solo las ventas de inmuebles, sino también intereses por préstamos, por ejemplo. No es necesario que exista habitualidad para esto. Puede ser que hayan ustedes celebrado un contrato de préstamo, le hayan prestado dinero a una persona y los intereses que reciben por esto deberían necesariamente tributar. Así como las ventas de acciones que realicen, por ejemplo, si tienen acciones en una empresa, si realizan una enajenación de estas, también estarían dentro de lo que es la renta de segunda categoría. Entonces, así más o menos está disgregado el impuesto a la renta en general. No he mencionado las rentas de tercera categoría, que son las más complejas quizá en materia de declaración, de cálculo, porque son las que corresponden a los que realizan actividad empresarial. Y aquí la determinación es mucho más compleja, hay que hacer deducciones, adiciones, pero en materia de personas naturales, las que tienen mayor protagonismo son las de primera, segunda categoría, cuarta y quinta. Y las rentas de fuente extranjera que ya las expliqué al inicio. Ahora sí pasamos a los regímenes tributarios, que son en esencia cuatro. El principal es el régimen general de renta, ¿no? Que es el régimen general en el cual se graba con la tasa que, o sea, estamos para empezar tomando como premisa unidades comerciales o sujetos que realizan actividades comerciales y no necesariamente se tienen que ubicar dentro del régimen general. Es decir, esta tasa de 29,5% que establece la norma no necesariamente es aplicable para todos los sujetos que realizan una actividad comercial, porque hay regímenes que son mucho más beneficiosos de acuerdo a los niveles de ingresos que tienen, a las compras que tienen y en general a las dimensiones que tiene la unidad comercial de la que estamos hablando. Por ejemplo, regímenes especiales
son el régimen RUS, el régimen único simplificado, el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario. Y a continuación los vamos a explicar para que puedan entenderse un poco cuáles son los beneficios o las ventajas de estos regímenes. En primer lugar, tenemos al nuevo RUS, que es un régimen sobre todo aplicable para pequeños negocios, es decir, bodegas, mercados, zapaterías, por ejemplo, y tienen que pagar únicamente una cuota mensual que no se rige por un porcentaje, sino por un monto fijo de acuerdo a los niveles de ingresos o compras que tengan. Por ejemplo, si estamos hablando de una unidad comercial que recibe hasta 5.000 soles mensuales, estaríamos hablando de una cuota mensual de 20 soles. Y si estamos hablando de ingresos o compras que no superen los 8.000 soles, la cuota mensual sería de 50 soles. Este régimen es solo para personas naturales, por lo tanto, si estamos hablando de personas jurídicas, ya tendrían que evaluar otro tipo de regímenes. Otro aspecto importante es que serán, este régimen es más que nada para personas naturales que realizan un emprendimiento o negocio y que buscan emitir o que tienen que emitir boletas de venta o tickets, ¿no? En el marco de sus operaciones. Otro régimen importante es el régimen especial de renta y tiene como clientes a diferentes empresas que necesitan la emisión de facturas para poder, por ejemplo, deducir las compras que realizan, y las empresas que están dentro de este régimen perfectamente pueden hacerlo. Los ingresos netos, eso sí, no pueden superar los 525.000 soles, y el IR mensual que se pagará es de 1,5% de los ingresos netos mensuales, y serán aplicables tanto para personas naturales como personas jurídicas. Y solo tendrán que llevar registros de compras y ventas. Estos registros son, permiten llevar un récord ordenado de las diferentes operaciones que se van realizando en un determinado periodo, y son muy importantes para que la administración tributaria pueda ver justamente todas las operaciones que se han realizado y realizar los cotejos necesarios en sus eventuales verificaciones o fiscalizaciones, ¿no? Eh, este régimen también tiene como característica que puede emitirse cualquier comprobante de pago. Evidentemente el más importante son las facturas, es el de las facturas porque son las más usuales en las operaciones comerciales y tienen como finalidad que el importe que aparezca como discriminado pueda ser utilizado, por ejemplo, para que las empresas que realizan operaciones con estas pequeñas empresas puedan de repente deducir los gastos, como ya lo mencioné, o quizá utilizar ese monto, ese IGB que se le ha cargado, para futuras operaciones, ¿no? El denominado crédito fiscal. Ahora paso a hablar de el régimen MIPE tributario. Y este régimen eh, está orientado a micro y pequeñas empresas, es decir, ya empresas en realidad más grandes, pero cuyos ingresos no superen las 1.700 UIT en el año. Y el beneficio es que van a poder tener una tasa aplicable de 10% en caso los ingresos no superen las 15 UITs, pero si superan ese monto, ya estaríamos hablando de una tasa de 29,5%, ¿no? Aquí ya no estamos hablando únicamente de llevar registros de compras y de ventas, sino de cualquier tipo de registro contable, que son muchos. Por ejemplo, el libro diario es un tipo de libro, el libro Cardex. Hay diferentes tipos de registros contables, ya la exposición sería interminable si me pusiera a señalar cada libro registro. Eso ya será en base a los ingresos y en base a las estipulaciones específicas que tiene la norma. Pero estos regímenes permiten que muchas empresas que quizá están eh, creciendo tengan las facilidades tributarias eh,
para poder, para poder darle mayor importancia al crecimiento de sus negocios y en este sentido que la tributación no ahogue su crecimiento económico, ¿no? Por eso mismo es muy importante. Dicho esto, paso a otro aspecto que es de suma relevancia, que es el tema de las acciones que puede seguir la SUNAT. En este aspecto es muy importante tener en cuenta que la facultad de la SUNAT, la facultad de fiscalización o de inspección o verificación, es discrecional. Ustedes se preguntarán qué es discrecional, qué significa eso. Que sea discrecional significa que la SUNAT ser, va a tener la libertad plena de seleccionar, por ejemplo, quiénes son los sujetos fiscalizados o todas las acciones que puede realizar para ello. Claro, evidentemente están dentro del marco de la ley la diferente documentación que te puede pedir la SUNAT, pero va a tener un margen amplio de acción para, por ejemplo, seleccionar quién puede ser el sujeto fiscalizado. Nadie podría estar seguro de cuál puede ser el criterio a elegir. Para esto existe un margen amplio que la administración tributaria determinará. Entonces, dicho esto, la fiscalización, o mejor dicho, las acciones que puede realizar la administración para verificar el cumplimiento de las obligaciones pueden ser de diferentes tipos. En primer lugar, tenemos las verificaciones preventivas, que es a través de las llamadas cartas inductivas. Esto no es una fiscalización, es únicamente una acción en la que la SUNAT se acerca al contribuyente, le toca la puerta y le dice que ha encontrado de repente una inconsistencia entre sus ingresos y entre sus ingresos y las operaciones que ha realizado. De repente hay ciertos consumos, hay ciertas operaciones que superan los ingresos que ha percibido o que ha recibido y le solicita presentar sus descargos o presentar quizá o realizar las subsanaciones que tengan que hacerse para corregir lo que en su momento declaró. No es una fiscalización. ¿Y por qué es importante resaltar que no es una fiscalización? Porque si fuera una fiscalización ya estaríamos hablando de un panorama en el cual la administración puede directamente emitir un acto en el cual determine un tributo emitido o una multa porque ya advirtió con total certeza que el contribuyente o con la persona no ha actuado correctamente o no ha cumplido con sus obligaciones adecuadamente. Esto sucede, por ejemplo, con la fiscalización parcial, que es un tipo de fiscalización en la que la SUNAT se enfoca únicamente en un tipo de operación o o en ciertas operaciones que le ha llamado la atención. Mientras que la fiscalización definitiva aborda todo el tributo y periodo y las diferentes operaciones que en él estén. Entonces, ya es una fiscalización muchísimo más completa la que realiza la administración. Dicho esto, me parece importante, y si bien no aparece en la diapositiva, señalar qué pasa cuando la SUNAT determina, por ejemplo, un tributo omitido. Si te sigue una fiscalización y establece que tu tributo no debió ser, por ejemplo, 10.000, sino debió ser 20.000. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo puedo cuestionar esto? Lo que pueden hacer las personas es presentar un recurso, que es el recurso de reclamación, contra esta determinación, y la SUNAT misma será la que resolverá esto. Y si aún después de esto no estás de acuerdo, presentar un recurso de apelación que será resuelto por el Tribunal Fiscal. En todo este tiempo que dure este procedimiento, las personas no están, o sea, las personas podrían realizar el pago de su deuda tributaria, pero también podrían no hacerlo. Y la SUNAT no podría coaccionarlas a hacerlo. Solo podría hacerlo una vez que el Tribunal Fiscal emita su resolución final. En ese momento ya la SUNAT podría realizar o iniciar una cobranza coactiva, por ejemplo,
o eh, realizar acciones mucho más, mucho más perjudiciales para el patrimonio de las personas, ¿no? Dicho esto, paso ya a la parte final de mi exposición, que tiene que ver con que por qué te podría fiscalizar la SUNAT. Ese es un tema muy importante porque la SUNAT tiene varios elementos que puede tomar para sospechar que existe algo importante a tener en cuenta. Y el principal puede ser los movimientos bancarios que realiza una persona. Por ejemplo, si yo tengo un sueldo de 5.000 soles, tengo únicamente un sueldo de 5.000 soles, he estado declarando, pero de un momento a otro compro un automóvil, una 4x4 que cuesta $90.000 al contado. ¿Guarda eso relación con mis ingresos mensuales? En sentido alguno. La SUNAT podría decir de dónde ha sacado la plata esta persona para comprar esta 4x4. ¿Podría yo comprar un inmueble al contado? ¿De dónde ha sacado la plata la persona para comprar este inmueble al contado? No sé, un inmueble que cueste $300.000, $200.000. ¿Cómo ha hecho? ¿Cuál es el truco? Entonces la SUNAT ahí es que sospecha y puede realizar una fiscalización. Y puede quizá determinar un incremento patrimonial no justificado, que es lo que explicaré después, que alerta a la SUNAT, compra de bienes de alto valor, como ya mencioné, que no guarden relación con los ingresos que uno declara. Y además también las denuncias de terceros pueden justificar una fiscalización para la SUNAT porque una persona, de repente, si advierte que una persona que otra persona no está pagando impuestos, por ejemplo, si está alquilando inmuebles y se sabe que no está pagando, podría denunciar este hecho ante la SUNAT y la SUNAT podría fiscalizar en base a esa información. Entonces, tener en cuenta también esto. Todos pueden ser agentes de la SUNAT, potencialmente. Y finalmente, en lo que respecta a incremento patrimonial no justificado, ese es un tema crucial. Y si bien ustedes quizá se preguntarán esta palabra, ¿cuál es? O sea, ¿qué significa esto? El incremento patrimonial no justificado significa un aumento que no guarda relación con lo que uno ha declarado y que por lo mismo puede justificar a la SUNAT, puede mejor dicho, eh, permitir a la SUNAT realizar una presunción de que existe un ingreso no declarado y por el cual no se ha tributado. La operación que dije hace un momento de la compra de la 4x4 del inmueble es un ejemplo perfecto. ¿Cómo podría justificar yo eso? Porque la SUNAT me lo va a pedir. La carga de la prueba la tiene el contribuyente. La SUNAT válidamente puede preguntar, en el marco de una fiscalización, de dónde provienen esos fondos. Entonces, uno tiene que tener necesariamente la documentación lista para demostrar el origen de ese dinero. ¿Cómo no puedo justificar esto? Esta es la pregunta del millón. Por ejemplo, a través de donaciones o liberalidades que no consten en un documento de fecha cierta. ¿Qué significa eso? Yo no puedo decirle a la SUNAT, esta persona me regaló plata. Y te van a decir, a partir de qué? ¿Dónde consta esto? Si se trata, por ejemplo, de una donación de un inmueble, tiene que constar en un documento que haya sido elevado a escritura pública. Si estamos hablando de donaciones, por ejemplo, en los matrimonios a veces se realizan donaciones, si el bien donado no supera el monto de 25% del OIT, no sería necesario un documento que acredite esta donación. Pero si estamos hablando de un monto, de un bien que supera ese monto, ya sería necesaria una documentación sustentatoria. Así que mucho ojo con este tema. Otro aspecto importante son las utilidades derivadas de actividades ilícitas. Evidentemente esto no podría justificar el origen de los fondos, así como el ingreso al país de moneda extranjera sin origen sustentado. Yo no puedo decir simplemente que esto proviene de dinero o de divisas del exterior. Tiene que estar debidamente sustentado también.
Y otro aspecto también importante es que no se puede justificar estos fondos con ingresos que están a disposición, pero que no hayan sido retirados. Yo no puedo decir, esto proviene de esta cuenta bancaria en este banco del exterior, si es que no existe ningún retiro que conste, por así decirlo, en un documento. Entonces, estos aspectos son muy importantes y si es que no queremos ser objeto de una fiscalización y, por lo mismo, que la SUNAT determine un incremento patrimonial de este tipo, y por el cual tendríamos que tributar y además pagar la multa correspondiente, tendremos que tener toda la documentación necesaria de las donaciones, por ejemplo, si las hemos recibido, y en general de todos los ingresos que ya hemos tenido. Debo resaltar, solo para finalizar, que el Tribunal Fiscal, por ejemplo, recientemente, en una resolución del año pasado, ha señalado, por ejemplo, en tarjetas de crédito, sucede a veces que uno realiza una operación con tarjetas de crédito eh, para un tercero. Y lo hacen porque el tercero de repente me va a dar ese dinero y yo le estoy dando la facilidad de usar mi tarjeta de crédito, pero eso también puede ser utilizado por la SUNAT como un elemento de un incremento patrimonial no justificado. Tengo que tener la documentación que sustente que esto es a favor de un tercero. Si no, la determinación del incremento patrimonial podría ser correcta. Si yo no tengo esta documentación, ¿cómo explico este consumo excesivo que no guarda relación con mis ingresos? Y ojo, y esto ya para terminar, debemos tener en cuenta que la SUNAT tiene mecanismos muy eficientes para determinar operaciones bancarias que sean así de exorbitantes. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras, que cuando tenemos operaciones que superan los 2.000 soles, necesariamente se realiza un pago de un impuesto muy chiquito, pero que no tiene finalidad recaudar para la SUNAT. El impuesto a las transacciones financieras tiene como finalidad únicamente que la SUNAT verifique las operaciones bancarias que se van realizando. Esta es la finalidad del ITF. Entonces, si estas operaciones están bajo lupa y además son reportadas a la SUNAT de esta forma, la SUNAT tiene la posibilidad de tener todas estas operaciones bancarias a la vista y por lo mismo pueden ser potencialmente utilizadas para una fiscalización para personas naturales. Entonces, dicho esto, debemos tener en cuenta toda esta información, tanto en materia de impuesto a la renta como en materia de IGB, tal y como lo mencioné al inicio, y eso sería todo. Les agradezco mucho y agradezco a Parada F por esta oportunidad. Muchas gracias.